Yo creo que hay un aspecto que es fundamental y este intercambio de conocimientos, incorporarnos en otros ámbitos, permite que podamos conocer la problemática y que ustedes puedan conocer los medios. Preguntan, hay que conocer bien cuáles son las normativas, cuáles son los espacios de trabajo en que cada uno se desenvuelve. Nosotros tenemos la resolución 1338 que estableció que era la creación de los servicios de higiene y seguridad en las instituciones. Ese es un tema, y el de los servicios de medicina del trabajo. Ese es un espacio que deberíamos tener en todas las instituciones. O sea, hablaron de médicos, pero me imagino que los médicos están referidos a la atención de los internos y no al personal. Entonces, una repregunta sería, ¿ustedes tienen servicios en sus diferentes provincias, tienen servicios de medicina del trabajo? Hoy lo tenemos en la defensoría, damos tratamiento psicológico, lo tenemos impedido, ¿sí? Por la misma ética profesional del psicólogo, de decir, yo si soy penitenciaria no puedo dar tratamiento a un penitenciario. Nosotros lo hacemos igual. Como gente que ha recién ingresado, tenemos médicos trabajando para penitenciarios, trabajando para penitenciarios. Abogados penitenciarios trabajando en asesoramientos legales con respecto a familia, derecho administrativo, pero específicamente para personas. ¿Cómo? Gabinete de bienestar no necesitamos porque tenemos una defensoría, digamos, que hace todas las cosas de la mesa de gabinete. No, pero a ver, tiene prohibido el abogado con el gabinete de bienestar asesora de pero no patrocina. No, nosotros podemos patrocinar en cuestión de la familia. De seguir adelante necesito presentar a la ponencia del uso de la conservatoria. Es muy interesante porque yo escribí sobre esto que hablaron ustedes. Yo lo que hice, parto de una idea, es muy largo, pero parto de una hipótesis de trabajo que es entender que el agravamiento de las condiciones de trabajo es una condición necesaria para el agravamiento de las condiciones de detención. Para que haya persona degradada, hace falta degradadores que previamente estén degradados. Es más o menos esto que venimos conversando. Yo para eso pensé en algunos analizadores institucionales. Lo primero que vi fue las leyes orgánicas. Y uno ve rápidamente que las leyes orgánicas fueron todas sancionadas o en momentos de gobiernos de facto o en gobiernos democráticos con un alto nivel de violencia política o muy turbulenta políticamente, y que esas normas se han reproducido, incluso en las normas que se sancionaron durante la democracia. Digo, para que tengan claro, Misiones del año 72, gobierno de facto. El federal, la última reforma es del 73, la última semana de la NUCE, empieza a regir durante el gobierno de Cámpora. Buenos Aires es del 71 del 78 y uno del 80, Santa Fe del 78. Entre Ríos es de enero del 76, este país, si bien estábamos en democracia, en un momento complicado. Digo, y después hay Tucumán en el año 81. Y después hay una serie de provincias, digo, como San Juan, San Luis, Córdoba y Mendoza, que sancionaron sus normas en democracia en los primeros años de la década pasada, pero que reproducen casi textualmente los criterios que plantea la ley federal. Digo, a ver, esto que plantea vos del impedimento de la sindicalización, el Estado penitenciario, que es algo que es la condición jurídica que hace que las personas tengan una serie de derechos y obligaciones distintas al resto de, una restricción en sus derechos, y unas obligaciones y unas prohibiciones distintas al resto de los trabajadores y de los ciudadanos. Digo, otro gran punto interesante tiene que ver con la identidad institucional. La mayoría están identificados como fuerzas de seguridad. En Mendoza no, están como organismo civil jerarquizado y armado, una cosa así. Lo digo, la mayoría los identifica como una fuerza de seguridad. Digo, el Federal, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Salta lo identifican como una fuerza de seguridad y defensa. O sea, pueden ser convocados incluso los trabajadores penitenciarios según la normativa para la defensa nacional. Y lo han sido. Y lo han sido, de hecho, durante la última dictadura. La dependencia institucional es otro analizador interesante. Algunos están en la estructura del Ministerio de Justicia, algunos están en la estructura del Ministerio de Seguridad, que fueron en las provincias donde se crearon los Ministerios de Seguridad, que es una cuestión bastante novedosa. Digo, el federal y el bonaerense están dentro de la estructura del Ministerio de Justicia. En Córdoba, en Santa Fe y en Entre Ríos están dentro de la estructura de los Ministerios de Seguridad que se crearon, y después en los otros, que yo relevé por lo menos
Mendoza, Entre Ríos, San Juan y Salta están dentro de la figura del Ministerio de Gobierno, que viene a tener todas estas funciones. Y otro de los aspectos que es interesante analizar tiene que ver con esto del Estado penitenciario, que es una comisión jurídica especial, decía, que plantea derechos y obligaciones y prohibiciones. Y dentro de las obligaciones que plantea, por ejemplo, la obligación de prestar servicios sin derecho a remuneración. Cuando la persona termina su jornada laboral puede ser recargado, lo sé porque le digo, soy empleado penitenciario, soy suboficial del Servicio Penitenciario de Santa Fe, esto lo padezco yo. La persona puede ser obligada, son pena de ser declarado en abandono de servicio y ser incluso cesanteado, a quedarse. Y ahí el derecho a la jornada limitada de trabajo, el derecho a la remuneración está bastante vulnerado. En cuanto a las prohibiciones, hay una prohibición que tiene que ver con la imposibilidad de participar de la actividad de los partidos políticos, lo cual viola el derecho a elegir, el derecho a ser elegido. Una cuestión interesante, hasta hace unos años atrás, en algunos servicios penitenciarios, por lo menos en Santa Fe, incluso los subayudantes, que son los de la última jerarquía, que todavía no son suboficiales, tenían prohibido votar, y el día de la elección se les retenía el documento. Eso es algo que, incluso en esa situación, es como cualquier soldado, porque eso es algo que tiene que ver con que a los soldados también les sucedía. Y decía esto se da de narices contra la Constitución, contra todos los tratados internacionales, contra la 24 y 60, contra todo lo establecido en las normas. Pero digo, y esto está vigente, lo interesante es que esto, que es abiertamente inconstitucional, está vigente y rige a los trabajadores. Y otra cuestión interesante tiene que ver con la organización del personal, la estructura de oficiales y suboficiales. Es común a todos los servicios penitenciarios, incluso los que tienen leyes de la democracia. Esto genera una cultura segmentada, una cultura basada en la desconfianza en el otro, con horizontes de desarrollo profesional y personal muy distintos, que generan esta fragmentación dentro de la organización. Y lo último que digo es el tema del sistema disciplinario. El sistema disciplinario, si bien en algunos lugares se ha cambiado de hecho, mantiene, por ejemplo, la figura del arresto. La figura del arresto que la ley de servicios penitenciarios bonaerense dice que es una interrupción temporaria de la libertad. Digo, la cárcel también es una interrupción temporaria de la libertad. La persona, si comete una falta, que también hay una cuestión interesante, porque el sistema disciplinario está caracterizado por la discrecionalidad. Entonces, cometer una falta es solamente que una persona quiera que uno cometa una falta. De hecho, en el servicio penitenciario bonaerense, la mera afirmación del oficial, la mera afirmación del superior basta para acreditar la falta. Y la persona a la cual se le atribuye la falta tiene que demostrar que es inocente, se revierte la carga de la prueba en ese caso. La mera afirmación del superior basta para acreditar la falta. Y el arresto en algunas provincias ha dejado de cumplirse, pero no se ha derogado. Podría volver a cumplirse en cualquier momento y es una privación de la libertad, una privación ilegítima de la libertad, porque no hay sanción que pueda provocar que la persona pueda ser detenida, una sanción laboral. Por otro lado está la cuestión de la suspensión. La suspensión es, la persona se le impide prestar servicio, se le descuenta el día y se le impide, el año en que fue suspendido no se computa para el ascenso al grado inmediato superior, lo cual implica al menos 3 afectaciones. Y lo interesante es que la suspensión es una sanción muy gravosa, es utilizada muy comúnmente por lo menos dentro de los servicios penitenciarios que yo he relevado, porque también es muy fácil de imponer. Hay determinados días de suspensión que pueden ser impuestos incluso sin la necesidad de la norma sumaria. Y después está la cesantía, la exoneración, pero que esos son más propios de la administración pública. Pero digo, yo decía, como conclusión, esto que el agravamiento de las condiciones de detención tiene como condición el agravamiento de las condiciones laborales. Y que pensar en una reforma en estas cuestiones implica tener una fuerte voluntad política. Por lo que decía acá el doctor, que hay un proyecto que se ha presentado en 30 años, que está por perder el estado parlamentario. Tiene que haber una fuerte voluntad política para reformar esa situación. Y además creo que tampoco hay capacidad de presión por parte de aquellos que se pueden ver beneficiados. Incluso tampoco hay conciencia de esa situación por parte de aquellos a los que afecta. Que bueno, les agradezco mucho y... La verdad es muy interesante.
todas las provincias. Me parece que estos temas hay que seguir trabajándolos y lo importante es que hagamos una comisión de trabajo de forma permanente. Bueno, me parece que voy a apuntar a la comisión y yo como tema para trabajar claramente está el tema del proyecto de ley de reforma de las leyes orgánicas. Podemos tomar como modelo el de la provincia de Río Negro, que sería innovador. Yo la verdad no lo conozco, tenemos que estudiarlo. Muy interesante el proyecto de Victoria Donda. Muy interesante el proyecto de Victoria Donda, es muy interesante. Podríamos empezar a hacer un cuadro comparativo de los proyectos. Tenemos el de Río Negro, el de Donda, los de la Rupa, y de Giovanni, que eran también desinteresados. Sí, y el proyecto de... Bueno, les comento muy brevemente lo de Neuquén. Sí. Neuquén tiene una población carcelaria que no sabía de 450 detenidos en toda la provincia. Sí, por suerte, pero ni tanto, porque la población de Neuquén es 400.000 habitantes, o sea que la tasa de dispersionalización es igual que me imagino que en todo el país. En las cárceles, en Neuquén no hay ley de ejecución. Las cárceles dependen de la policía, no hay servicio penitenciario, es un escalafón dentro de la policía. Y lo que nosotros pretendimos hacer hace 10 años, pero no lleva tiempo, es crear esta separación de una vez por todas de policía. En Neuquén tiene la particularidad de que hay organismos civiles ya trabajando en las cárceles que históricamente se fundaron como civiles y que siguen trabajando. El gabinete criminológico es una institución civil que no tiene nada que ver con policía, que depende inclusive de otros ministerios que trae también sus problemas. Y educación depende, como tiene que ser, de educación. Estamos tratando de que salud también se haga cargo de la salud de los detenidos, sería ideal, pero hay mucha resistencia. ¿Qué pasa? Nosotros en el proyecto, que no era muy ambicioso, era nada más juntar a todos estos bajo un mando común, porque tenemos muchas veces estos problemas que el dueño de casa es policía, ¿no? Entonces, las tareas sea de gabinete, sea de educación, sea cual fuere, están siempre estrictamente señaladas cuestiones de seguridad, entonces no se puede hacer nada, y además muchas veces inmotivada, porque está de seguridad. Entonces dijimos, bueno, hay que separarlo de policía y hay que ponernos todos bajo un mando civil. Obviamente, como ese mando civil debe ser político y para que no se modificara todo el tiempo cada vez que haya una nueva elección, esa cabeza, digamos, se modificara la política penitenciaria, sea una suerte de consejo, asesor, en realidad es un consejo directivo, no es asesor, con la cabeza de cada uno de estos servicios, servicio médico, servicio de educación, digamos, para que poder garantizar la mayoría civil, ¿no? en esta discusión. Eso es el proyecto a muy grandes rasgos. Duerme hace 2 años en el escritorio del gobernador. Hemos tratado de lobbyar. Pasa y hemos tratado por todos los medios, todas las estrategias, pero pasa que básicamente que no hay voluntad política de aprobar. Y ese es un problema. No sé si conciencia. El tema en Neuquén, y creo que muchas veces para la separación es un problema presupuestario. La policía no quiere largar el servicio penitenciario porque es presupuesto. En Neuquén no hay un problema presupuestario, por suerte. El problema es que no se asigne ese presupuesto. Digamos, la policía presupuesta mucha plata por las cárceles, pero no tienen un peso de eso, ¿no? Entonces, no quieren largar la cárcel porque largan la caja, básicamente. Entonces, ese es el problema que tenemos. ¿Y quién se hace cargo de la seguridad en este caso? Del establecimiento. ¿Vos te pensás cuando el sol sigue siendo la policía? ¿Cómo? ¿Quién se hace cargo de la seguridad? Por eso, porque esa es la separación. Nosotros lo que queremos hacer es separar, crear una estructura, un servicio penitenciario que la única función es para los que están capacitados, entre comillas, que es custodia. Nada más. Todo lo que dice la 2460, tratamiento, educación, todo eso. Claro, el proyecto de Victoria Donda va por ese lado. también Va por ese lado. Sobre el tema de custodia hay otro tema también. Yo en la cárcel de Roca recuerdo que tengo es de funcionamiento autogestionado total de la cárcel dentro del cordón de seguridad interno. Y eso, si la cárcel va a subsistir, es un problema. En realidad eso es lo peor que puede pasar. En realidad es una gente encerrada manejándose violentamente. Sí, no hay. Entonces, custodia también tiene que abarcar el tema de vigilancia y la reconstrucción de la vigilancia que hoy no existe en la cárcel. En el ámbito del servicio penitenciario federal también, la verdad es que pabellones adentro, de hecho, se estrelló hace un pozo 4 días y nadie miró adentro del pabellón a ver qué pasaba. O sea, 4 días en un lugar donde sí se puede vigilar, ¿no? Pero en Devoto es así estructuralmente. Los pabellones se cierran con cadenas adentro, se ponen mantas negras tapando lo que pasa adentro y nadie tiene idea de qué ocurre dentro de ese mundo donde no sirve que gente esclavizada, por
cualquier tipo de cosa. Ese sí que es un problema complicadísimo por las resistencias que va a generar por el cambio en cuanto a pérdida de libertades para los que se sientan vigilados, que no todos aprecian la vigilancia, o sea, los que están victimizando no aprecian la vigilancia. Entonces, claramente, el que está psicopateando a los demás, el que está enronando a los demás, es una buena indicación si uno intenta restablecer una pauta de funcionamiento normal. Ahora, el otro tema es que eso requiere cualquier cantidad de horas hombre de trabajo. O sea, además, un cambio de concepción, ¿no? Porque nosotros acá estamos hablando de instrucción missional o de prácticas penitenciarias, pero hay toda una parte de la práctica de la que estamos discutiendo, que es la que yo creo que hace de pensar, no sé, nosotros hemos participado un poco en la discusión del Río Negro, conocemos lo del Neuquén, estamos mucho en la provincia de Buenos Aires, trabajamos algo del federal, y la verdad es que no valía mucho la práctica penitenciaria. Como dijo acá la compañera, yo creo que hay un sector del servicio del personal penitenciario víctima, tanto como las personas privadas de libertad, de prácticas mafiosas, que son muy difíciles de romper y que no hay ni juez de persecución, ni juez de penal, ni que directamente son prácticas que están institucionalizadas y que quien maneja la cárcel, yo no creo en esto de que los presos o las presas manejen la cárcel, yo creo que las cárceles manejan las mafias penitenciarias, de las que producen muchísimo dinero, tienen mucho dinero, mucho poder, operan políticamente, les tuercen la muñeca a los gobernantes, y es así. Yo conozco el esfuerzo de Río Negro, y la verdad es que no podemos contar la historia todavía, porque la verdad es que cuando hay quilombo, perdón por el término, va el grupo A y los hace pelotas. Ahí volvemos al problema de la militarización. La ley 2466 da una herramienta interesante para el control de lo que pasa dentro de la cárcel, que es el artículo 13, diciendo que sea el Consejo Correccional y se asignen los lugares. El tema principal es la distribución de los lugares, las plazas de alojamiento y quién toma esas decisiones. La verdad es que se orientaron en el Consejo Correccional, se archivan en un bibliorato y las decisiones prácticas las toma el personal de seguridad. O sea, las decisiones de dónde va a parar Pero es mucho peor, no es que se toma una esa toma de decisión, control. doctor, no se toma una decisión. El que no brinda ningún beneficio va a población, es el violento, y el otro paga. Por eso, Así se distribuyen las plazas. esa decisión tomada por el... De hecho, hoy normativamente eso es en contra de la ley. Hoy la ley lo que dice claramente es el Consejo Correccional dice que asigna el establecimiento, sección, lugar de alojamiento donde va a estar interno. Lo que pasa es que se hace un lugar en la práctica de seguridad de la que asigna ese lugar. Reconstruir eso no requiere ni siquiera una reforma normativa, requiere empezar un programa que siempre se puede, como las cárceles están sectorizadas, siempre se puede empezar a cambiar esa estructura parcialmente en la medida que uno decide hacer un programa piloto. Cuando se proponen administraciones o proyectos, por ejemplo, cuando Sinaloa Complejo 1 empezó a funcionar con esta gente, había un grupo de gente trabajando en primer piso que intentaba llevar adelante una cambio, aprovechando la infraestructura del Complejo 1, un cambio de prácticas y de costumbres y demás, y empezó con una clasificación adecuada de población carcelaria y una transferencia ordenada del personal. De repente vino la decisión de que hay que terminar con la unidad 1 carcelaria, llenar el Complejo 1 y las mismas prácticas que había en la unidad 1 se trasladaron al Complejo 1. Para la estructura del Complejo 1 permite empezar ese programa de vuelta cualquier día. Uno puede empezar con el Complejo 1 y no se entiende de qué es lo que está pasando en el pabellón. No. Puede empezar a cambiar prácticas, establecer control dentro de lo que pasa dentro del pabellón. ¿Lo ven como imposible? no. La cárcel hoy no tiene solución. Vaya a tocar. Mire lo que pasó con los dos enjuados. ¿Usted cree que los chicos hicieron el pozo? ¿Realmente usted cree que los chicos hicieron el pozo? No lo hicieron, porque no se lo hicieron. No se taparon por ahí, pero lo hicieron. Yo tengo una práctica. Yo tengo una pregunta para que había hecho Máximo el tema de la moratoria y la construcción de cárcel. Tenemos que no ponen la cárcel vacía. Debe ser el único lugar del mundo donde hay mucho más espacio que detenidos. Tiene además una cárcel vacía, pero sin La ciudad de Buenos Aires se hizo, creo que va por la cuarta cárcel, está haciendo en secreto una nueva cárcel que va a inaugurar próximamente de pocas plazas. Es la cuarta cárcel que hay, y la podría abandonar. Y la ciudad de Buenos Aires perdió cárceles. Ahora ahí tenemos un problema. La ciudad de Buenos Aires perdió la unidad 20, la unidad 27, la unidad 21 sigue estando, pero está anunciado el parador de voto. Y la verdad es que la estructura del Servicio Penitenciario Federal no sirve para la ciudad de Buenos Aires, que tiene 6.000 presos. En realidad, si se transfiriera todo, tendría 6.000 personas detenidas. Entonces, ahí hay un tema donde se puede tratar de
beneficio de la ciudad exclusivamente y no haga otras cárceles. Y si se prohibimos, entonces, impulsar un proyecto porque va a ser construida hacer la cárcel distinta a la que se haya habilitado. Es como que se ve lo ideal, ¿viste? Cuando vos pensás en el mundo perfecto, es decir, que no existan más cárceles. Más allá de que nos quedamos sin trabajo, muchos no estamos acá, pero en fin, ¿no? Hablando seriamente, es decir, ¿qué alternativas concretas, ¿sí? Desde tu postura, entendés que puedan existir? Porque de hecho, críticos para la cárcel hay miles. Creo que todos nosotros podemos llegar a hacer un poquito de eso. Pero cuando nos propones, digamos, pensar alternativas para abolir la prisión, es decir, abolir la cárcel, ¿sí? Es algo que no viene de ahora, que se discute hace mucho, pero desde el lugar de nuestra organización. Mira, en primer lugar te cuento, nosotros desde nuestro espacio, Locos, Chumberos y Faloperos, los invito a todos, locos.chumberos.blogspot.com.ar. En este mismo momento estamos trabajando en una sistematización de propuestas ya en marcha, o algunas que estamos ideando nosotros, que apuntalen el recorrido del abolicionismo penal. Para nosotros es abolicionismo penal tanto el camino hacia el ideal como el ideal en sí, en primer lugar. Y en segundo también es abolicionismo penal descomprimir o desnaturalizar o flaquear o lo que quieras la lógica penitenciaria de la exclusión por partida doble, exclusión de los señalados como responsables de los delitos en las rejas y adentro la exclusión entre ellos mismos, porque hay poco margen para que haya un contacto entre un preso y otro preso. Entonces, es abolicionismo penal descriminalizar cuestiones emparentadas a drogas. Es abolicionismo penal descriminalizar el aborto. Es abolicionismo penal sacar del Código Penal los delitos contra la propiedad, que son, sumado a drogas, el 65% de la población penitenciaria. Lo sacamos del Código Penal y le damos respuestas a través de lo que en definitiva son cuestiones que tienen como núcleo central un bien jurídico que se denomina propiedad. Entonces, abrimos instancias de reparación, abrimos instancias de mediación, abrimos instancias de conciliación e incluso tomamos una herramienta ya en marcha, ya consolidada como el derecho civil, que en definitiva nos da respuestas para solucionar lo que en definitiva es el delito, que es un conflicto social que genera daño, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer también es redefinir la noción de delito. ¿El delito a quién le importa? De acuerdo al sistema penal. A toda la sociedad. Yo lo planteo, si un tipo va, me roba la computadora, Sí. la vende y se droga. ¿Sí? Después se compró. Un chico que se droga, ¿sí? Una problemática. ¿Vos querés que ese Yo tipo esté preso? no. Yo digo, no quiero que me devuelva la computadora. ¿Bien? Vamos a una medición. Yo lo único que quiero, no me interesa que vaya a la cárcel, me interesa que ese pibe me devuelva la computadora. Sí. Mi computadora donde yo trabajo, tengo las fotos de mis hijos. Eso, si se transfiere el delito a la ciudad, hoy está solucionando la ciudad por la mediación. La mediación permite resolver el caso y extinguir la acción penal. Lo pasás así. Estoy planteando los casos, lo estoy planteando muy, a ver, justamente. Si el pibe me dice a mí, yo no te puedo devolver la computadora, flaco, porque la vendí y ¿dónde puedo darme la plata? Decime quién se la vendiste, si yo la puedo recuperar. No te puedo decir a quién se la vendí. Yo me la vendí y la cometo. La plata me la cometo. Yo voy a ir a trabajar. Sino que, digamos, a nivel, digamos, masa de la sociedad, cómo se plantea una reparación con un pibe que no tiene laburo, que probablemente, digamos, que ya estuvo marcado por la propia sociedad para terminar. La pregunta es si hay solución. No me entendés. Yo no lo quiero mandar a la cárcel, yo estoy diciendo que vos tenés un conflicto previo. Pero vos misma en tu relato estás diciendo que es un chico con problemas de adicción y que tiene un problema social. Entonces no hay que meterlo dentro de la estructura penal, hay que estar viendo dentro de la No entendió lo que estaba planteando. Creo que una solución en la que dice la teoría es que esas personas, usted puede incluso puede hacer cargo de devolver la computadora si encuentre sin nada, no tener computador. Es
No, me parece bien. Caí la Sino que estoy buscando una solución a una problemática que es previa a la comisión de delito, ¿entendés? Y que vos vas a... Eso es lo que estoy planteando, es previa, y que cuando vos vas a una instancia de mediación, vos no le podés resolver, tenés que primero resolver ese chico, su vida, en otro lugar, ¿entendés? No, ¿cómo lo va a... Y a la otra persona no sé qué le va a decir. Nadie quiere, pero tiene la posibilidad de repartir. Lo que busca la gente cuando habla de una reparación simbólica también, de reconocerse como que el otro se admite. La gente busca la reparación simbólica, es lo que tenemos que proponer. Yo diría, si le das a combaterte algo así, un tratamiento de adicción. Pero la reparación patrimonial ya sabe descarta con la pena. En muchos casos también se descartó, pero no, hay reparaciones importantísimas acordadas en mediación. En el ámbito penal no se encontraba. Con relación al tema de la propuesta de sacar los delitos contra la propiedad, en el código, el proyecto de reforma del Código 2006, los últimos proyectos de reforma del Código Penal, todos plantean hacer que los delitos contra la propiedad sean delitos dependientes de instancias privadas. Yo creo que como el código no va a salir, por ejemplo, como hacer presentar un proyecto de ley planteando esto, reformar el artículo 63 del Código Penal, el 61 y cambiar. Incorporar los delitos dependientes de instancias privadas, los delitos contra la propiedad. Con lo cual ahí sí hay un consenso absoluto, ¿no? La doctrina, los sectores están todos de acuerdo con que podría hacerlo así. Y aparte no puede ser mal visto por las víctimas tampoco, porque si quiere, vaya misa. Anula a la víctima. Lo que se hace es evitar la iniciación oficiosa de mostrar en expediente y dar una herramienta para hacer. Perdón, inclusive si el problema es la reparación patrimonial, el Estado sale mucho más barato comprar una computadora que la progresa. Eso seguro. Ahora, bueno, podés tener, digamos, ese me parece que es mucho mejor. Tiene disposiciones relativas al trabajo carcelario. Y entre las disposiciones del trabajo carcelario hay que parte de la retribución del trabajo carcelario para la indemnización de la víctima. Eso es reclamante no se cumple. Una posibilidad de reglamentar eso y establecer que vaya a un fondo colectivo de indemnizaciones de los que van a pelear, estimulando la derecho económica. Y eso no requiere ni siquiera una reforma normativa, porque ya está en el Código Penal, hoy no se cumple. Y hoy no se cumple en parte porque no hay acción civil que la persona tiene que partir de la indemnización, y entonces a nadie le imponen esto. Ahora uno podría regular que haya una indemnización indeterminada que va a un fondo con lo cual se indemniza a quien no se deja. Sí, creo que igual O sea, esto se puede, tampoco seguir un proyecto municipal, puede ser cuestionado. No, vamos más, que probar más, el que se cayó, se tropezó, está dentro de la cárcel, y encima se llama plata para el fondo. En realidad, la ventaja de eso es que permite tolerar también el valor de la administración de la también. Si pone la puerta lógica, va a cobrar menos, puede pasar a tener valor. Aunque seamos de distintas provincias y tengamos distintas reglamentaciones, de que nos andemos en un medio que ya está circulando. Justamente, estamos pasando una hoja a partir de la propuesta esta que vos hacías de seguir trabajando en una comisión, comprar algo, pasando una hoja y están todos nos saludamos. Una cosita más y ya cierro el video. La cárcel, además de todo lo que ya sabemos, genera delitos. Genera inseguridad, genera violencia social, porque todo lo que pasa por ahí, de alguna u otra manera, como se dice habitualmente, sale peor. Entonces, también es abolicionismo penal trabajar en la inclusión social o penitenciaria en forma articulada, desnaturalizar la idea del gabinete criminológico y empezar a ocupar
horas para que se dediquen a eso. Y la última instancia que los invito a conocer es un proyecto que desde el grupo impulsamos, que es el de eliminación del certificado de antecedentes penales. Porque la ley habla de resocialización, no sé qué, pero cuando vos recuperás la libertad, el biólogo, el abogado, el médico se puede pedir. La ley dice que solo lo puede pedir licenciado porque la académica no se equipe, nunca va a ser el secreto de la No vamos a tener un trabajo ni una regularidad. La ley puede darlo Y ese proyecto está ahora mismo en el Congreso Nacional y lo único que necesitamos es apoyo, lobby y bueno, trabajar en ese proyecto.